Bienvenidos al curso de Estadística 1. En esta oportunidad veremos el tema de medidas de localización. Las medidas de localización son valores que delimitan superiormente un determinado porcentaje de los datos observados, comportándose como indicadores estadísticos que permiten resumir los datos en uno solo o dividir su distribución en intervalos del mismo tamaño. Los más habituales son el cuartil, es uno de los más utilizados y divide la distribución en 4 partes iguales. El quintil, que en este caso divide la distribución en 5 partes, por tanto hay 4 quintiles. Ya vamos a ver más adelante porque en un quintil hay 4 quintiles. El decil, que estamos ante un cuantil que divide, ¿sí? Los datos en 10 partes iguales. Sin embargo, vamos a ver que vamos a encontrar 9 deciles. Y el percentil, que por último divide la distribución en 100 partes iguales. Percentiles. El caésimo percentil de una muestra aleatoria se define como el valor que ocupa una posición tal que la muestra ordenada, que aproximadamente el K porcentaje de los datos es menor o igual que él. El percentil caésimo, que se expresa como P sub K, será igual a X M más 1, X sub M más 1. Es decir, que mi valor de percentil va a ser igual al valor del dato que se encuentra en la posición M más 1. Siempre y cuando se verifique lo siguiente: M debe ser menor que K sobre 100 por N, donde K va a ser el percentil que representa, N va a ser el número de datos, y debe ser menor o igual a M más 1, con M obviamente perteneciente a los números naturales. Para datos agrupados por intervalos, vamos a encontrar que el P sub K, una vez que nosotros encontremos ese valor de N de X sub M más 1, o el valor en el que se encuentra ese percentil, esto va a representar o nos va a indicar cuál es la clase en la que se encuentra ese percentil, y luego determinamos ese percentil con los datos que representan a ese intervalo. Veamos un ejemplo para datos agrupados por valor. Nos demandan a determinar el percentil 25. Es decir, vamos a determinar el percentil 25 o el dato que representa el porcentaje del 25%. Veamos entonces que tenemos lo siguiente: el valor debe estar entre M y M más 1, pero sabemos que esto es igual a dividir K entre 100, sería 25 es nuestro K, P sub K, 25 es nuestro K dividido entre 100, y lo multiplicamos por el número de datos, que ya sabemos que nuestro número de datos es 24. Entonces, al dividir o al hacer esta operación, nos queda 25 entre 100, bueno, un cuarto, ¿sí? Y lo multiplicamos por 24, sería 24 entre 4, 6 por 4, 24, entonces nuestro valor es 6. Tenemos que encontrar un valor donde sea que esté entre 6, vamos a ver que sea menor que 6 y mayor que 6. En este caso, mayor o igual. En este caso, si M vale 5, es menor que 6. Y si M vale 5, en este caso sería 5 más 1, 5 más 1, entonces esto nos da 6. Por lo tanto, decimos que se cumple esta relación, es decir, se cumple esta igualdad, esta desigualdad. Esta desigualdad nos dice, toma un valor de M, sí, que sea menor que 6. Bueno, yo puedo haber tomado 4. Vamos a suponer que tomé 4, porque 4 es menor que 6. Pero cuando yo coloqué 4 aquí, me da 4 más 1, 5. Bueno, me estoy diciendo que 6 es menor que 5, y eso es imposible. 6 es mayor que 5. Pero si tomamos un valor, entonces ya no tomamos 4, voy a tomar ahora 5. Recuérdense que M debe pertenecer a los números naturales, ¿sí? Si yo tomo el valor de M, ¿sí? El valor de M igual a 5. Bueno, cuando yo digo 5 es menor que 6, sí, claro que es menor que 6. Ahora, 5 más 1 es 6. 6 es menor o igual a 6. Bueno, no es menor, pero sí es igual. Entonces se cumple esta desigualdad. Al cumplirse esta desigualdad, determinamos entonces que el valor que hace cumplir la desigualdad es 5. M igual a 5. Bueno, nosotros nos vamos a quedar con el valor de M más 1, ¿sí? Que es 6, ¿sí? El valor de 6
es el que vamos a tomar. Entonces vamos a tomar el dato X sub 6, porque recuerde que el percentil K, es decir, percentil 25, que es nuestro ejemplo, es igual a X sub M más 1. Ya esto lo habíamos visto antes. Entonces, X sub M más 1 es el dato que representa, es decir, el dato X sub 6. Bueno, ubicamos el dato 6. Aquí tenemos hasta el dato 1, aquí tenemos hasta el dato 5, aquí tenemos hasta el dato 8. Por lo tanto, este es nuestro valor o es nuestra clase que vamos a tomar. Aquí tenemos el dato número 6, como ya lo habíamos visto cuando determinamos la mediana, algo similar. Entonces nuestro dato número 6 es este valor, 3.9. Por lo tanto, este valor va a representar mi percentil 25. Vamos a ver otro ejemplo, el percentil 30. Vamos a determinar nuestro percentil 30. Bueno, el percentil 30, tomamos nuestra fórmula M menor que K sobre 10 entre N. Vamos a ver, el valor de K vale 30 en este ejemplo, dividido entre 100 por N, que es 24, la cantidad de datos totales. ¿Sí? Menor o igual que M más 1. Entonces vamos a conseguir cero valor. Cuando hacemos este cálculo, esto nos da 7.2. Entonces vamos a buscar un valor que sea menor a 7.2. ¿Sí? Bueno, si tomamos 6, ¿sí? Vamos a encontrar que 6 no cumple con este lado de la desigualdad, pero si tomamos 7, ¿sí? Decimos 7 es menor que 7.2, sí. Y es menor que 8, menor o igual a 8. 7.2 es menor o igual a 8. No es igual, pero sí es menor a 8. 7.2 es menor a 8. Entonces, en este caso, consideramos que nuestro percentil 30 es igual a X sub 8. ¿Sí? X sub 8, que recuerden que es X sub M más 1. Bueno, aquí tenemos ya calculado M más 1. M más 1 es 8, simplemente lo sustituimos X sub 8. Vamos a ubicar ese valor 8 dentro de nuestra tabla. Bueno, hasta aquí tenemos los datos hasta el 1, aquí tenemos hasta el dato 5 y aquí tenemos hasta el dato 8. Por lo tanto, el valor es 3.9. Entonces, este representa nuestro percentil 30 también. Vamos a ver cuando los datos están agrupados entonces por intervalos. Vamos a determinar nuestro percentil 30, ¿sí? El mismo cálculo, pero en este caso recuerden que cambia n porque aquí la cantidad de datos son 50, ¿sí? Entonces, al hacer este cálculo que está acá, nos queda que eso da 15. Entonces vamos a buscar un valor menor a 15, 14, por ejemplo. 14 menor a 15 y menor o igual a 16. Bueno, no es menor a 16, no es menor a 15, perdón, pero sí es igual a 15. Entonces se cumple la desigualdad. Por lo tanto, nuestro valor va a ser X sub 15. Pero ojo, este valor no va a representar nuestro percentil. Este valor no va a representar nuestro percentil. Nos dice es lo siguiente. El valor del percentil está incluido en la clase en donde tengamos el dato número 15. Bueno, cuando vemos la frecuencia acumulada, hasta aquí tenemos 4 datos, hasta aquí tenemos 8 y hasta aquí tenemos 23. Por lo tanto, nuestro valor está dentro de esta clase. ¿Sí? Dentro de esta clase. Tomamos entonces los valores de esta clase para realmente determinar nuestro percentil. Entonces, percentil 30 es límite inferior de la clase. Bueno, el límite inferior es 1.529 más K entre 100 por N. Bueno, ya esto lo habíamos determinado. K por ciento de N era 15. ¿Sí? Era 15. Menos la frecuencia acumulada del paso anterior a la clase. Bueno, la frecuencia acumulada al paso anterior a la clase, nosotros tenemos la clase 3, sería en la clase 2. En la clase 2 la frecuencia acumulada es 8. Entonces, menos 8. Dividido entre la frecuencia de la clase. La frecuencia de la clase es 15. ¿Sí? La frecuencia de la clase es 15. Por el límite superior. El límite superior es 1.561 menos el límite inferior, que es 1.529. Al hacer este cálculo, entonces encontramos que nuestro percentil es 1.5368. ¿Sí? Esta es la forma entonces de encontrar nuestro percentil para datos agrupados por intervalos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos ahora al percentil 75, que representa el 75% del dato. ¿Sí? La posición 75%. Ok, bien. Hacemos nuevamente nuestro cálculo, ¿sí?
cuando hacemos nuestro cálculo, 75 entre 100 por 50 datos totales que tenemos, esto nos da 37.5. Entonces vemos que un valor menor a ese puede ser 37, entonces 37 más 1 es igual a 38, ¿sí? Y se cumple la desigualdad, decir que se cumple la desigualdad, entonces buscamos la clase en donde está el número posicionado x38. Bueno, aquí vemos que estamos en x35, por lo tanto aquí no está. Entonces debe estar en el siguiente que llega hasta el dato 44. Entonces está dentro de estos valores. Sí, el dato 44 está aquí en esta clase, en la clase número 5. ¿Sí? Bueno, entonces ahora determinamos nuestro P sub K o nuestro real percentil. Entonces sería límite inferior de la clase, el límite inferior de la clase es 1.593 más 37.5 porque K entre 100 por N ya fue calculado, aquí está 37.5, ¿sí? K entre 100 por el número de datos, 37.5 menos 35 que representa la frecuencia acumulada de la clase anterior. Bueno, la clase anterior de 4 fue 5. Vamos a ver cuál es su frecuencia acumulada, 35. Entonces le restamos 35, dividido entre 9. Este 9, bueno, es la frecuencia de la clase, por el límite superior menos el límite inferior. Entonces eso encontramos que es 1.6019. Veamos ahora el tema de cuartiles y deciles. ¿Qué es un cuartil? Bueno, el que nos divide la distribución de datos o nuestro rango de datos nos lo divide en 4 partes iguales, ¿sí? En 4 partes iguales. Pero nosotros en esas 4 partes iguales tenemos un valor mínimo, que es el que está en el porcentaje 0, un valor máximo, que es el que está en el porcentaje 100, pero los cuartiles en realidad son QSU1, QSU2 y QSU3, que son los que están, no son ni mínimo ni máximo, sino que también dividen, o sea, son los que dividen realmente en 4 partes iguales la distribución de los datos. Entonces, tenemos, si el QSU1 va a representar el 25%, el dato 25%, el que está ubicado al 25% de la muestra, y ese es el percentil 25. Entonces, mi cuartil 1 es el percentil 25. Mi cuartil 2 es el percentil 50. El percentil 50 va a ser la mediana porque es el dato que está justo en el centro, está el 50% de todos los datos. Recuérdense que la mediana es el dato que está justo en todo el centro de todos los datos. Entonces, el percentil 50 es el cuartil 2 y el percentil 75 es el cuartil 3. ¿Sí? Porque representa el 75%. Entonces, cuartil 1, el percentil 25, cuartil 2, el percentil 50 y el cuartil 3, el percentil 75. Si ya tenemos la mediana, ya sabemos cuál es ese percentil 50, no vamos a tener que calcularlo. Simplemente entonces determinar los cuartiles es un cálculo de percentil como lo acabamos de ver. Es el intervalo de la muestra que resulta considerar solamente aquellos datos que están en el primer cuartil y el tercero. Es decir, cuando nosotros hablamos de un intervalo intercuartil, no es más que la diferencia que existe entre el tercer cuartil y el primer cuartil, ¿sí? Simplemente. Es decir, el intervalo intercuartil, restar el Q sub 3 menos el Q sub 1, el cuartil 3 menos el cuartil 1. Vamos a ver entonces qué son los deciles. Este divide en 10 partes iguales, como vemos acá, divide en 10 partes iguales, y los deciles vienen siendo el que representa el 10%, el que representa el 20%, y así sucesivamente. Sabemos entonces que el decil 5, que representa el 50%, es la misma media, ¿sí? Porque es el que está justo a la mitad de los datos. Entonces, simplemente calcular deciles es calcular percentiles, pero de 10, 20, 30, 40, 50, 60 y así sucesivamente. Vamos a ver entonces diagrama de caja y bigotes. ¿Qué es un diagrama de caja y bigotes? Una gráfica o un objeto gráfico que nos permite ver las medidas de localización, algunas medidas de tendencia central. Y esto nos va a permitir luego analizar de manera gráfica la localización de los datos y cuánto están ellos en función de su dispersión de acuerdo a la media y la mediana. Para ello vamos a comenzar con lo siguiente.
Primero la caja, ¿sí? Diagrama de caja. Esta caja que ven acá tiene dos extremos importantes. El primer extremo es el cuartil 1 y el segundo extremo es el cuartil 3. Es decir, que esta caja, el tamaño realmente, el ancho de la caja, o el largo de la caja, mejor dicho, el largo de la caja representa el intervalo intercuartil, ¿sí? Que es Q3 menos Q1. Esto, el intervalo intercuartil, es que me dice cuánto se va a extender esta caja. El Q2, ¿sí? Que es la misma que la mediana, entonces está representado en una línea dentro de esos valores, porque la mediana debe estar entre el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿sí? Esta crucecita que vemos acá es la representación entonces de la media. Cuando está ubicada la media, bueno, ahí la localizamos. Vemos aquí que nosotros tenemos un rango, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo, el cuartil 1 debe estar aproximadamente en 173, 174, algo así, 172, suponiendo, ¿no? Aquí el cuartil 3 está en 182, 181, 181,5, algo así puede estar, ¿sí? Nuestro cuartil 2, que es la mediana, entonces está en 178, supongamos. ¿Ves? Que tenemos una escala para marcar esto. Y nuestra media, nuestro valor de media, es de 160 y algo, ¿sí? 176, por decirlo. Es una forma de representar entonces gráficamente a través de una escala cuando están ubicados nuestros cuartiles, nuestra mediana y nuestra media. Ahora bien, los bigotes se alargan de acuerdo al límite inferior o el límite superior. Este límite inferior y el límite superior puede variar dependiendo de qué, del cálculo que se haga con los datos atípicos. Los datos atípicos son aquellos datos que nosotros vemos, por ejemplo, tenemos una serie de datos todos metidos dentro de 10 y 18. Y de repente hay un dato por allí que dice 34. Bueno, eso es un dato atípico porque ese dato está fuera de nuestras cercanías a lo que nosotros tenemos en caja, lo que nosotros tenemos en nuestro cuartil 1 y nuestro cuartil 3, porque nuestro cuartil 1 y nuestro cuartil 3 son los extremos de las cajas. Entonces, nosotros, a pesar de que tenemos datos que están después del cuartil 1 y después del cuartil 3, sí, hasta nuestro mínimo y hasta nuestro máximo, son datos que se parecen a los que están dentro de la caja. O sea, son datos muy cercanos a los de la caja. Pero cuando, por ejemplo, tenemos 11, 12 hasta el 18 y de repente hay un dato que diga 34, bueno, ese dato no se parece en nada a los datos que nosotros, y esos datos nosotros los llamamos datos atípicos. Ellos se pueden determinar. Veamos este dato. Este dato que vemos acá es el atípico extremo, es decir, ya aquí estamos hablando de un dato que es extremo. Vuelvo al ejemplo, si nosotros tenemos datos, por ejemplo, que van entre 160 y 195, ¿sí? Entre 160 y 195. Bueno, aparece un dato 152, 151, entre 160 y de repente un 151. Bueno, eso es un dato totalmente atípico, pero es un atípico extremo. O sea, ya está muy fuera del rango de nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Ahora, hay datos que son atípicos, pero no son atípicos extremos. O son datos atípicos eh, eh, normales. Entonces, esos datos atípicos normales son los que, bueno, están alejados, están fuera de nuestro rango, pero están cerca a algunos valores, nuestros valores de límites extremos. Para calcular los datos atípicos utilizamos un límite nuevo inferior y un límite nuevo superior que vamos a determinar. ¿Por qué lo llamo límite nuevo inferior, límite nuevo superior? Porque eso nos puede determinar hasta dónde debe llegar nuestros bigotes, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros dentro de nuestro límite inferior y límite superior de, determinamos que ese valor de límite superior representa a un valor que está fuera de nuestro rango, entonces decimos, hey, ese valor es un valor atípico, entonces vamos a tener que recortar nuestro bigote hasta el valor atípico más próximo. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. En el caso de los datos atípicos extremos, entonces lo vemos a E sub I y E sub S, es decir, extremo inferior y el extremo superior. Fíjense que sería el Q1 al Q1, que es esta línea de la caja que está acá,
le restamos 3 veces el intervalo intercuartil. Es decir, la medida de intervalo intercuartil, si la consideramos 3 veces, ese valor está muy alejado. Entonces ya ahí estamos hablando de un dato muy extremo. Igualito para el caso de la suma de 3 veces el intervalo intercuartil. Bueno, le sumamos 3 veces el intervalo intercuartil. Oye, ese es un valor que está muy, muy, muy alejado de nuestros valores que tenemos en nuestras cajas y bigotes. En el caso de este, vemos que consideramos la mitad del intervalo intercuartil, la mitad de estos valores extremos. Sería 1.5 el intervalo intercuartil. Si tomamos un intervalo intercuartil y la mitad de ese intervalo intercuartil, y ahí vemos esos valores. Para eso son valores atípicos, pero ya cuando es 3 veces el intervalo intercuartil, ya es un dato muy extremo. Vamos a ver nuestra tabla de distribución de frecuencia acá. Veamos que este es el ejemplo de las notas obtenidas en el examen de cálculo que hemos venido haciendo durante todo el curso de Estadística 1. Veamos acá nuestra media, ya la conocemos, es de 4.5458. Hallamos los cuartiles. Bueno, para hallar los cuartiles, ya ustedes conocen las fórmulas para hallar estos cuartiles. Pueden determinarlo. Parece que el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 representa el percentil 25, percentil 50 y percentil 75. ¿Sí? Entonces, determinamos esos percentiles. El límite inferior es 2.8, el límite superior es 6.0. Entonces aquí ya tenemos nuestra escala del cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Hallamos el intervalo intercuartil, que sería el cuartil 3 menos el cuartil 1. ¿Sí? Cuartil 3 menos cuartil 1. Y eso nos da 1.7. Perfecto. Vamos a hallar los valores atípicos extremos y los valores atípicos y los valores extremos. ¿Sí? Perfecto. Vamos a decir nuestro nuevo límite nuevo inferior. Bueno, es 3.9 menos 1.5 por 1.7. Vemos que este valor nos dice 1.35. ¿Sí? Y en nuestro límite nuevo superior, ves el cuartil 3 más 1.5, el intervalo intercuartil, y haciendo ese cálculo encontramos que es 8.15. Nosotros tenemos dentro de nuestros extremos, por ejemplo, un valor, los valores que tenemos están entre 1.35 o hay valores fuera dentro de 1.35 y 8.15. Bueno, vamos a ver si nuestro inferior es 2.8. Este 1.35 está, o sea, todos estos valores están dentro de este valor. Así que valores fuera de este rango no tenemos. Si no tenemos valores fuera de este rango que tenemos aquí, entonces nuestro diagrama de bigotes todavía se mantiene límite inferior, límite superior. Supongamos que aquí nos hubiese dado 5.4. 5.4, ¿sí? No, ni siquiera 5.4, 5.6. 5.7, por decirlo así. 5.7. Entonces, de 1.35 a 5.7. ¿Hay algún valor que se sale de ahí? Bueno, nuestro límite superior, 6. Porque si nos hubiese dado 5.7, el 6 se sale. Entonces, este valor de 5.7, vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo. Si aquí no hubiésemos nosotros encontrado, bueno, mira, el intervalo es desde 1.35, ¿sí? Hasta 5.8. Hasta 5.8. Nosotros encontramos esto. Un ejemplo. Bueno, ve, nuestro bigote anteriormente estaba extendido desde la parte superior, es decir, nuestro límite superior era hasta los momentos 6. ¿Sí? Hasta los momentos 6.0. Ese era nuestro límite superior. Ahora bien, si nosotros nos dijeran, mira, hay un valor que está fuera de 1.35 hasta 5.8, sí, porque 1.35 vemos que tenemos 2.8 aquí, 2.8 está dentro del rango, 3.9 también, 4.2 también, 5.6 también está dentro del rango, pero 6 está dentro del rango, no. Entonces, 5.8 está por acá, sí, que es nuestro 5.8. Por lo tanto, le gana a nuestro límite nuevo superior. Entonces, ahora ese va a ser mi bigote. Hasta ahí llega mi bigote. Y este valor
que nosotros vemos acá, este valor que nosotros vemos acá, se va a convertir en un dato atípico, ¿sí? Esto se va a convertir en un dato atípico. ¿Estamos claros? Chévere. Ahora, vámonos a nuestros valores atípicos extremos. Bueno, ahí nos vamos más extremos. Multiplicamos por 3, como lo llamamos en el intervalo intercuartil, y al primer cuartil le vamos a restar ese valor, y al tercer cuartil le vamos a sumar ese valor obtenido. Vemos que vamos a ver rangos valores que están entre menos 1.2 y 10.7. Bueno, todos están dentro del rango. Es decir, no hay ningún extremo. Es más sencillo, si no hay valores atípicos, es muy raro que exista un valor extremo. Porque si en los valores extremos son valores atípicos. Entonces, si no existe valores atípicos, no existe valores extremos. Ahora, si existe valores atípicos, yo debo evaluar si alguno de esos valores es extremo. ¿Sí? Perfecto. Ok. Vámonos ahora a ver nuestro diagrama. Ya teniendo entonces comprobado que no existe ningún dato atípico, sino que nuestros valores se mantienen, vamos entonces a dibujar nuestro diagrama de caja. Recuerden, nuestro límite inferior es de 2.8. ¿Sí? Nuestro límite inferior es de 2.8. Aquí lo vemos. Perfecto. Nuestro primer cuartil es de 3.9. Bueno, buscamos acá 3.9. Entre 3.8 y 4 está 3.9. Correcto. Nuestro segundo cuartil o nuestra mediana, es de 4.2. Aquí lo vemos, 4.2, nuestra mediana. Y nuestro tercer cuartil es 5.6. Aquí lo vemos clarito, 5.6. Vemos entonces que este es nuestro intervalo intercuartil. Nuestra media es de 4.5458. Vemos aquí 4.5458. Este es el valor de nuestra mediana. Y esto es lo que va a representar mi diagrama de cajas y bigote. Vemos que no tenemos en ningún momento datos atípicos, que son circulitos abiertos, ni datos obviamente atípicos extremos, que son circulitos cerrados. Eso no lo encontramos en este diagrama de cajas y bigotes. Nuestro próximo tema será técnicas de muestreo.